Bienvenidos a esta segunda clase de Excel Intermedio. En el capítulo 2 vamos a hacer referencia a lo que son la parte de fórmulas y funciones en Excel. Nosotros tenemos en la parte de Excel un pequeño cuadro como navegador en donde se coloca o aparece un f de x. En este f de x nosotros podemos escribir lo que son fórmulas y lo que son funciones. Si bien tenemos en matemática como concepto previo, lo que son fórmulas, lo que son funciones, estas palabras son bastante utilizadas o han sido utilizadas por nuestros profesores cuando nosotros googleamos algo. Sin embargo, no nos vamos a encontrar con lo mismo, o sea, con una diferencia en sí. Pero en sí, una fórmula se dice que es cualquier operación matemática, es decir, en donde aparecen estos operandos, más, menos, divisor, porcentaje, entre otros, y una función, en cambio, es la que lleva el nombre que acciona la operación entre uno o más de estos dígitos o valores. En Excel es manejado así, lo que como decíamos, estas dos palabras están bastante confundidas, bastante mezcladas y no existe en sí un estándar por ahí. Bien, ¿qué son entonces estas fórmulas y funciones? Básicamente lo que nos va a ayudar acá en Excel, como Excel es un procesador de datos, nos va a servir para esto. Tenemos lo que son algunas básicas y también algunas avanzadas, dependiendo del uso que yo les vaya a dar o que les vayamos a dar y el fin que queramos tener. Es decir, operando celdas continuas, operando celdas que están en uno u otro lado. Entonces hemos definido que una fórmula es las que tienen los operadores matemáticos y una función, en cambio, la que tiene esta palabrita como lo que es suma, que combina lo que son dos valores. Entonces, todas las funciones son fórmulas, pero no todas las fórmulas son funciones. ¿Ya? Es decir, las fórmulas son más generales y simples. O sea, son operaciones matemáticas. En cambio, las funciones están predefinidas y realizan cálculos específicos. Es decir, van a haber más operaciones que yo podré hacer con una función. ¿Qué elementos tiene la fórmula o cómo se empieza a elaborar una fórmula o función también en Excel? Primero empieza con el signo igual. Bueno, en el caso de la fórmula primero, luego yo seleccionaría el valor que está en un rango o en una celda. Sabemos que una celda son cada uno de estos cuadraditos y un rango es la selección de celdas. Por ejemplo, si yo selecciono esto de aquí, aquí me aparece en el cuadro de nombres cuál es mi primera celda seleccionada. Entonces es de 3. Yo tendría un rango desde D3 hasta D11. Ese es mi rango. Entonces aquí es donde se efectuaría la operación. Si yo coloco, por ejemplo, algunos valores aquí, desde D3 hasta D11, y al seleccionarlos a todos estos, tendría ese rango, como decíamos, D3 hasta D11. Entonces aquí yo puedo aplicar lo que es una fórmula. Tenemos, por ejemplo, en la parte de acá algunas básicas, como lo que es la parte de la suma, que automáticamente me va a realizar la suma, ¿no? Entonces, como vemos, bueno, aquí lo adapta en la barra de fórmulas, aparece como una función. Como decíamos, vamos a establecer que una función, ya pilas con esta pregunta de evaluación, una función va a ser la que tiene nombre, ¿ya? Y es más amplia que una fórmula. Entonces, entre estas fórmulas y funciones también están lo que son la parte de los operadores. Bueno, principalmente, como decíamos en las fórmulas, los operadores de suma, resta, multiplicación y división, que son los básicos, pero también se lo puede definir mediante una función. Y así también existen lo que son números constantes, como ser valores que no cambian, como por ejemplo el valor del IVA, el valor de la gravedad, el valor de pi, el valor de los meses que tiene un año, el valor de los minutos que tiene una hora, entre otros. Bien, entonces como decíamos, en esta parte de la barra de fórmulas es donde nosotros vamos a ingresar lo que es la función. Nosotros también podemos ingresarla en la parte de acá abajo. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí que me haga una resta de D8, el valor que está en D8, y como vemos en la parte de arriba se va escribiendo, menos el valor que está en D9. ¿Ya? Entonces yo puedo escribirla arriba o abajo y eso me hará la operación. Cuando nosotros vamos escribiendo, por defecto Excel nos va prediciendo qué fórmula podemos utilizar o qué función podemos escribir. Por ejemplo,
igual que en la guía, yo estoy empezando a colocar suma y tengo por aquí varias opciones. Por ejemplo, sumar rango, sumar cuadrado, sumar series, sumar sí, ya, entre otros. Las primeras funciones son las funciones matemáticas y lógicas. Son funciones bastante fáciles de utilizar. Como vemos ahí, suman varios elementos, suma sí, suma varios elementos, pero si hay una condición. ¿Qué pasa con lo que son las condiciones? Las condiciones son valores que necesitan sí o no cumplirse. Otras funciones como lo que es contar, contar sí, las puedo obtener y de una manera bastante rápida. Por ejemplo, cuando hago la selección de un rango, me aparece ya por aquí lo que es un promedio en la parte de debajo, un conteo de cuántos números he seleccionado y una suma. Entonces, en sí algunas funciones también no es tan necesario utilizarlas, ya que me da en sí los valores. Pero si yo quiero obtener ese valor, obviamente le pondría, ¿no es cierto? O realizaría la función contar. Aquí me aparece el rango de valores que yo quiero contar, por ejemplo, desde D3 hasta D8. ¿Cuántos hay? Me salen que son 6 valores. Al yo colocarme en la celda o en la barra de funciones, me aparece esa selección para yo poderla tal vez modificar o cambiar. Ahora, cuando hablamos de lo que son las funciones lógicas, como decía, teníamos eh, uniones entre funciones como el sumar sí, en donde, por ejemplo, el sí evalúa una condición y si ese resultado se cumple, lo devuelve, o si no, otro si no se cumple. También existen funciones como lo que es el i y el o. El i nos sirve que cuando dos funciones se cumplen, devuelve el valor. Si una de estas no se cumplen, devolverá un valor negativo o falso. En cambio, el o evalúa que dos funciones se cumplan y cualquiera que de estas se cumplan, si por lo menos una se cumple, va a devolver un valor verdadero. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo con esto. Por ejemplo, voy a colocar yo por aquí lo que es mi función sí. Aquí viene lo que es la parte de la prueba lógica. Vamos a colocarle, eh, si la celda de 3 es mayor a 2, esa es mi prueba, punto y coma. Ahora viene el valor si verdadero, es decir, si es que esto es mayor a 2, ¿qué voy a mostrar? Yo podría colocar aquí un texto. Cuando colocamos un texto siempre tenemos que colocarlo entre comillas o, como decíamos en la parte del cuadro de tipo de dato, cambiar el texto. Pero en este caso, como estamos en una sola celda, no podríamos hacer eso. Y como vemos aquí, esta parte se nos bloquea. Entonces tenemos que colocar la doble comilla para poder decir qué voy a colocar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerle por aquí apto. Ese sería mi valor verdadero. Y luego con punto y coma el valor falso, no apto. Bien, entonces cierro mi paréntesis, doy enter. Bueno, en este caso me dice que no es apto. ¿Por qué no es apto? Porque la celda es 2, no es mayor a 2. Entonces 2 no es mayor a 2. Ahora, ¿qué pasa si yo continúo bajando esto o replico mi función hacia abajo? Aquí hará referencia a lo que es mi celda de 4, que ahí tengo 3. Entonces, 3 sí es mayor que 2. Por eso sale apto. ¿Ya? En este caso, 2 no era mayor que 2, por eso me salía que es no apto. Entonces ahí estaría aplicando yo esta función sí. Ahora, la función y, como veíamos, son normalmente para pruebas lógicas. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Voy a colocar, por ejemplo, aquí yo otro valor. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí, que esta va a ser una especie de zona, ¿ya? Vamos a poner zona rural. Y por aquí vamos a poner zona urbana. Urbana. Perfecto. Entonces, por aquí voy a poner también urbana, otro urbana, un rural por aquí. Y vamos a hacer aquí lo que es la parte del i. Entonces, colocamos primero el igual que es la parte de las funciones. Voy a colocarla ahí. Al colocarla ahí, o la función i, como vemos aquí, nos dice justamente que si todos los argumentos son verdaderos, devuelve verdadero. Solo ahí. ¿Ven?
Entonces ponemos el i, abrimos paréntesis, el valor lógico 1. Por ejemplo, vamos a utilizar un número mayor, ¿no? Voy a colocar, por ejemplo, que uno de los valores de mi celda, de 5, sea mayor a 4 y como valor lógico o segundo valor lógico que va a comparar, voy a colocar que E5, que dice que es urbana, sea igual a urbana. Entonces, si es un texto, yo lo coloco entre comillas, ¿ya? Entonces, eso sería también una pregunta, una posible pregunta para la evaluación. Urbana. Perfecto. ¿Qué va a hacer aquí? Va a evaluar si ambas condiciones se cumplen y me va a devolver un verdadero. Vamos a ver, enter. En este caso es falso. ¿Por qué? Porque D5 no es mayor a 4. Y bueno, E5 sí es urbano. Yo voy a replicar o voy a irme hacia abajo. ¿Qué sucede cuando yo hago hacia abajo? Que va a ir tomando los siguientes valores, ¿no? Ya. Entonces, como vemos aquí, bueno, aquí me sale otro valor, voy a hacer un poquito más grande, que es verdadero. ¿Por qué este valor es verdadero? Yo me voy a la parte de función para comprobar. D6, el valor de D6 es 5, es mayor a 4, sí, se cumple. Y E6 es igual a urbana, sí, se cumple. El siguiente no se cumple, o es falso, porque a pesar de que D7 es mayor a 4, el valor de E7, que es rural, no es igual a urbano. Por eso es que no se cumple. Al no existir una de las dos condiciones que no se cumplan, esto no pasa o no avanza. Bien, vamos ahora a probar lo que es la parte de lo. Para la parte de lo, que en cambio me dice, voy a colocarle aquí la O, si uno de los dos argumentos se cumple, devuelve verdadero o devuelve falso, ¿ya? Si todos los argumentos no se cumplen, va a devolver falso. Entonces, si solo uno se cumple, va a devolver de verdadero, ¿ya? Bien, ¿por qué se cumple este? Porque por lo menos de 7, que es 6, sí es mayor que 4, es decir, 6 es mayor que 4, entonces por eso sí se cumple, aunque el otro no se cumple, ¿ya? Entonces, esa sería la prueba de lo. Ahora voy a bajar, por ejemplo, ¿ya? El siguiente que es 7, 7 sí es mayor, aunque acá no hay nada, ¿no? Ya, entonces, por lo menos uno de los dos se cumple para que O sea verdadero. Vamos a ver ahora otras funciones, lo que son funciones de texto y de fecha. Como vimos, lo que es la parte de textos normalmente se escribe entre comillas cuando se utiliza lo que son funciones. Tenemos funciones como lo que son derecha, que devuelve un número de caracteres empezando desde la derecha, e izquierda, que devuelve un número de caracteres empezando desde la izquierda. ¿Para qué podríamos utilizar esto? Esto normalmente se pide a veces para hacer la parte de generar usuarios o hacer correos electrónicos. Vamos a hacer una prueba de esto. Voy a bajar un poquito. Bien, voy a colocar, por ejemplo, mis nombres, ¿no? Supongamos que yo quiero generar un usuario con este nombre. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, aquí izquierda y derecha. Voy a decir que mi usuario debería tener mis dos primeras letras de mi nombre y mi apellido. Entonces, como mi nombre se empieza a escribir o empezamos a escribir nosotros de izquierda a derecha, utilizaré izquierda, ¿no es cierto? Izquierda. Al colocar yo la función me dice que devuelve el número especificado de caracteres desde el principio. Bien, entonces voy a colocar yo izquierda. Abrimos paréntesis. ¿Cuál va a ser el texto? En este caso, Paul, punto y coma. ¿Cuántos caracteres quiero? Como decíamos que yo quiero que se muestre solo PA Castillo, que va a ser mi usuario, o P Castillo, pondríamos solo el número de caracteres. Voy a ponerle solo que 2, cierro paréntesis, enter, ¿ya? Entonces, como vemos ahí, me va a salir PA, ¿ya? Bien, ahora, bueno, derecha iría al lado contrario, ¿no? Vamos a la parte de concatenar. Bueno, aquí voy a poner que he utilizado la función, ya, esa es mi función izquierda, y aquí es un ejemplo del concatenar, ¿ya? Para que quede claro. Bien, entonces voy a utilizar concatenar, empiezo a escribir concatenar. El concatenar, como vemos aquí, une elementos de texto en uno solo. Muy bien, bien.
A ver, bueno, ahí escribo muy rápido, ¿no? Bien, dos puntos, el texto 1, que va a ser pa, punto y coma, con el texto 2, que va a ser, bien, entonces al dar enter, esto se va a concatenar, pa con castillo, pero bueno, como vemos, primero yo concateno pa con castillo para que me quede pa castillo. Entonces, ese sería mi nombre de usuario. ¿Ya? Como yo ya tengo el nombre de usuario, vamos a pasar a otra función. Bueno, la siguiente nos dice espacio, que quita espacios, no tenemos espacio ahí, largo, que devuelve la longitud de una cadena. Vamos a agregarle, por ejemplo, a mi usuario. Supongamos que hay otra persona, bueno, que no se llame tal vez Paul Castillo, sino se llame Patricio. Entonces también le sacaría las dos primeras. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que me haga un conteo de la longitud de mi cadena de texto. Para eso voy a utilizar esta función que se llama largo, que devuelve la longitud de la cadena de texto. Pero, bueno, voy a poner aquí la función longitud, igual, aquí voy a utilizar, vamos a ponerle largo, y luego pongo cuál va a ser el texto. En este caso voy a utilizar mi nombre. El tamaño del texto es 4. Bien, esto me va a servir a mí para ya ir generando lo que es mi nombre de usuario. Voy a colocar por acá una especie de correo electrónico, vamos a ponerle, que vamos a generar un correo electrónico a partir de mi nombre y mi apellido, correo electrónico, entonces aquí vamos a combinar varias fórmulas en una sola, electrónico, perfecto, bien, vamos entonces a hacer aquí todo lo que hicimos, vamos a hacer una concatenación, primero utilizar el concatenar, el texto 1, yo requiero la parte de acá, ¿no es cierto? Lo que está en mi celda de 19, punto y coma, el texto 2 que va a ser Castillo, ¿ya? Entonces hasta ahí yo tendría pa Castillo, ¿no es cierto? Acompañado por el texto, el número 4, que va a ser de mi usuario, punto y coma, y como texto 4, yo quiero que se concatene o me salga, como decíamos, el valor de una especie de correo, ¿no? Ya, voy a avanzar un poquito hacia acá, perfecto, ahí se ve todo. El texto también yo lo podría escribir, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí coloqué dos puntos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, arroba. Y voy a utilizar gmail.com, comilla, para cerrar mi texto. Y luego cierro el paréntesis. Vamos a dar un enter. Y como vemos ahí, ya me salió mi usuario de correo, que sería, vamos a adaptar, paulcastillo4 gmail.com. Sin embargo, las direcciones de correo o las direcciones web no se escriben con mayúsculas, ¿no? Entonces, entre una de las otras funciones que existen es la función minúscula. Vamos a utilizar esta función. Tenemos función minúscula y función mayúscula. En este caso voy a utilizar minúsc. Minúsc, como vemos ahí, convierte la cadena de texto en minúsculas. Yo puedo ir combinando lo que son funciones aquí. Como vemos aquí, abrió paréntesis y ahí iría el texto. Ese texto que iría sería toda la función que yo elaboré de concatenar. Entonces aquí también tenemos que fijarnos en el color de los paréntesis. Excel nos ayuda con estos colorcitos para poder ver en dónde empieza mi función y dónde termina para no confundirnos. Entonces yo he colocado minúscula y la concatenación de todo lo demás. Doy un enter y como vemos ahora ya tengo lo que es mi correo. Vamos a hacer entonces una pequeña demostración aquí. Yo voy a replicar esto para abajo. Ya está mi arroba. Y voy a ir colocando aquí lo que son más nombres. Vamos a colocar, por ejemplo, Pérez. ¿Ya? Entonces, como vemos, automáticamente, sin importar lo que es la parte de cómo yo la escriba, la va a colocar. ¿Bien? Entonces, por si acaso, voy a replicar también esto. ¿Ya? Por ejemplo, Luis tiene 4. Vamos a escribir un nombre que tenga más letras. Por ejemplo, María. Suponiendo que hay tal vez por ahí otra persona. Como decíamos que, bueno, tal vez no se llame María, sino se llame Manuela, ¿no? Bien, entonces aquí hemos hecho este ejemplo de los correos. Otro ejemplo que podemos utilizar acá en concatenar, que por ejemplo es que me dicen cuando yo quiera unir dos
nombres en uno solo. ¿Ya? ¿Cómo hago esto, no? Vamos a hacer rápidamente esto. Quiero, quiero concatenar, selecciono el texto uno y el texto 2. Enter, pero aquí me sale, ¿no es cierto?, unido. Yo necesito que esto sea con un espacio. Entonces, para que haga ese espacio, tengo que agregar yo comilla doble de texto, darle un pequeño espacio y comilla doble. Luego el punto y coma, que indica que es un valor siguiente, ¿no? Entonces, al ponerle aquí enter, ya tengo mis nombres. Si alguien tal vez anotó como un apellido y un nombre separados en dos celdas y se necesitaba solo en uno, con esta función yo podría hacerlo. Si yo replico esto hacia abajo, significa que va a ir tomando los valores siguientes, como vemos ahí. ¿Ven? Entonces, esto con cuestión a lo que son las funciones de texto. Las funciones de buscar. Vamos ahora a revisar las funciones de buscar. En sí, las funciones de buscar son varias, pero la que más se utiliza o vamos a utilizar es el buscar web. Esto sería ideal para lo que es la parte de nuestra factura que estamos elaborando. Por ejemplo, las funciones de buscar van a ser una búsqueda en una matriz de datos. ¿Qué es una matriz de datos? Es un conjunto de datos que está ordenado, más o menos lo que hace especificación a una tabla de datos o a una base de datos. Bien, vamos ahora a la función buscar v. Para esa función vamos a crear una nueva hoja. Vamos a colocarle, por ejemplo, aquí base de datos y vamos a hacer aquí una especie de una pequeña colección o base de datos en donde tenga datos como por ejemplo son la cédula. Aquí me voy a colocar lo que son los nombres. Por acá vamos a colocar la ciudad en donde está esa persona y por aquí vamos a colocar la edad para ver si ponemos o utilizamos lo que son algunas otras condiciones. Bien, como primer cédula voy a colocar los números del 1 al 9 unido con el 0. Vamos a colocar por aquí también 10 unos, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, tenemos 10 unos. Y vamos a colocar también por aquí otra más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, perfecto, 10, 2. Fase comunito. Ya, muy bien. Listo, entonces vamos a poner por aquí también algunos nombres, así mismo. Vamos a decir que él es de la ciudad de Cuenca. Y vamos a ponerle una edad de, por ejemplo, 65 años. Bien, vamos a poner por aquí otro María. Ella va a ser de la ciudad de Loja. Y vamos a ponerle una edad de 70 años. Y finalmente vamos a poner por aquí y vamos a ponerle que él en cambio tiene 12 años. Bien, listo. Entonces, esta sería la parte de nuestra base de datos. Esta sería también una introducción a lo que es la parte de los formularios. ¿Qué es un formulario? Un formulario es normalmente donde tú escribes algo o ingresas datos. Esos datos para posteriormente guardarse en una especie de base de datos. ¿Ya? Entonces voy a ponerle aquí una especie de buscador. Vamos a ponerle una como cédula. Aquí vamos a ponerle unos pequeños bordes para decir que ahí va una especie de cuadro. Y en esta parte de aquí vamos a irnos a la parte de datos, donde decía validación de datos, ¿no es cierto? Y vamos a ponerle un mensaje de entrada para indicarle al usuario que debe ingresar. Coloquémosle aquí, ingrese la cédula. Bien, aceptar. Perfecto. Entonces el usuario va a saber aquí que aquí tiene que ingresar la cédula. La idea de esto sería tener, como decimos, una base de datos con los clientes ya guardados y no tener cada vez que ingresarlos, sino que ya tenemos esa como matriz ahí. Bien, entonces vamos a ponerle aquí los nombres. Esto se vendría acoplando a lo que es la parte de nuestra factura, ¿no es cierto? Entonces, en la clase anterior habíamos solicitado se haga, por ejemplo, un diseño de una factura y esto sería como que darle un poco más de funcionalidad.
Vamos a mostrar también la ciudad. Y una especie de validador, por ejemplo, si es que es mayor de edad, perdón, si es que es de la tercera edad, a esta persona se le haría un descuento, solo pagaría la mitad, ¿no? Entonces voy a poner aquí una especie de descuento, ya, el descuento es a la tercera edad, entonces aquí me tendría que salir algo como si aplica o no aplica. Perfecto. Vamos entonces a utilizar la fórmula, vamos a utilizar la función buscar. Buscar V. ¿Por qué vamos a utilizar buscar V? Porque en sí el buscar V nos va a ayudar a trabajar evaluando lo que son columnas. En este caso la columna de la cédula es la que yo voy a ingresar, que se encuentra más a la izquierda de la tabla y luego va a devolver el valor que esté en esa misma fila. Es decir, si yo coloco los números del 1 al 9 y al final el 0, me tendría que devolver mi nombre, mi ciudad y mi edad, ¿no? Por eso es lo que utilizamos, el buscar V, o es el que más se sabe utilizar. El valor buscado va a ser el dato que yo escriba aquí, punto y coma. La matriz donde voy a buscar va a ser esta parte de aquí, ¿no es cierto? Donde están mis datos, punto y coma. El indicador de columnas va a ser el valor que yo quiero mostrar, en este caso el de la columna 2 de nombres, ¿no? Y punto y coma. Aquí no sale verdadero y falso. Verdadero nos va a servir cuando la coincidencia es aproximada, es decir, por ejemplo, yo tengo datos como galletas ricas, galletas sal, galletas ducales, ¿ya? Entonces, no sé exactamente el código y quiero buscar esas galletas y entonces me va a salir o me va a este valor así, ¿no? Y una coincidencia y un falso para una coincidencia exacta sería como que buscar, como decíamos ahí, un número de cédula concreto en sí, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a dejar en nuestro caso falso. ¿Bien? Cerramos el paréntesis. Al momento nos sale esta parte como que no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque no tenemos aún ningún dato, ¿no? ¿Ya? Entonces por eso es lo que no aplica al momento, ¿no? Bien, entonces voy a colocar aquí una cédula, ingrese la cédula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bien, y como vemos ahí, ya me sale el valor. Ingreso otra cédula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me sale el otro valor. ¿Ya? Entonces, como decíamos, esto es una especie de automatización para que las personas, de acuerdo a los datos que tengan, sin necesidad, por ejemplo, de comprar o contratar alguna plataforma, desde sus casas, con sus recursos propios, puedan generar lo que son automatizaciones, como por ejemplo una factura tal vez ya no realizada a mano, sino que una factura así a un nivel un poco más elegante o electrónico, ¿no es cierto? Bien, entonces, como decíamos, de acuerdo a lo que ingresemos, nos va a salir aquí. Ahora, vamos a la parte de la ciudad. Como la ciudad se encuentra en la siguiente columna, yo haría una modificación únicamente a esta función que había colocado aquí. Voy a copiar la misma función, me salgo con un escape, me voy al siguiente cuadro, pego aquí mi función, tengo ya el resultado que voy a buscar, que va a ser el mismo, la cédula que coloquen aquí, la matriz en donde están mis datos, la columna. Ahora yo necesito mostrar la columna número 3, el cual va a ser falso. Solo hago ese cambio, pongo un enter y como vemos ya me detecta que, por ejemplo, María Sánchez es de Loja. Y ahora vamos a la parte del descuento. ¿Qué va a pasar aquí en el descuento? Vamos a aplicar un descuento, como dijimos al inicio, a las personas de la tercera edad. ¿Ya? Entonces hay que hacer aquí una pequeña combinación de funciones, de varias funciones, para poder realizar esto. Bien, antes de poner la parte del descuento, yo voy a tener que hacer una pequeña búsqueda de la edad. Obviamente esta búsqueda eh, podría estar, ¿no es cierto?, oculta. ¿Por qué oculta? Porque dependiendo del valor que yo tome, es lo que me va a hacer esa comparación. ¿Ya? Entonces, vamos a poner este valor como que por ahí un poco medio oculto. Para ello voy a copiar la misma función del buscar, ¿no es cierto? Pongo escape, voy a irme, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya, voy a irme aquí, voy a poner la condición, ahora voy a ponerle que se muestre la columna número 4. Ya, perfecto. Entonces, en el caso de María, entonces me aparece lo que es la parte de la edad, que son 70 años. Como yo ya tengo por aquí el valor, necesito colocar
no una función de búsqueda aquí para ver si se aplica el descuento, sino que voy a colocar una función lógica, ¿no es cierto? Es decir, solo un sí. La prueba lógica sería que si este valor que aparece aquí, que es buscado, es mayor o igual a 65, que son las personas mayores de edad, punto y coma, el valor si verdadero sería aplica descuento, ¿no? Aplica descuento, perfecto. Y el valor si falso, podemos dejarlo en blanco porque obviamente no aplicaría, ¿no? Bien, bien, en este caso, como vemos, aplico descuento, vamos a ajustar. Voy a hacer por aquí otra búsqueda, por ejemplo, vamos a ponerle que tiene 2 años, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, ya. Entonces, como vemos ahí me sale nombre, ciudad, Quito, descuento, no sale nada, es decir, no tiene descuento, no aplicaría, ¿no? Y como decíamos, este número que lo tomamos por acá, lo podríamos tal vez ocultar, ¿no? Colocarle un valor en pintado de blanco, entonces ahí no se vería. Vamos a hacer el ejemplo con el primero, los números del 1 al 9 y al final el 0. Aplica descuento en el caso de Juan Pérez. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esa ha sido la parte de la función buscar. Entonces, es bastante útil, como decimos, para esta primera introducción a formularios y para automatizar un poco lo que es la parte de un negocio. ¿Ya? De acuerdo a una base de datos que yo tenga, mejorar lo que es la parte de una búsqueda para generar una especie de nota de venta, de factura o algo así. ¿Ya? Muy bien. Revisemos la última función, la de fecha y hora. Tenemos justamente por aquí, como habíamos explicado en la clase anterior, un formato o un tipo de datos para manejar fechas largas y fechas cortas. ¿Ya? Por ejemplo, voy a colocar aquí yo una fecha, vamos a poner 01 del 12 del 2024. Perfecto. Entonces, como vemos, la fecha está aquí, ¿no? La función fecha y hora, en lo que son la parte de cálculos, como por ejemplo de edad, nos va a permitir extraer ciertos valores. Por ejemplo, yo pongo aquí igual, escribo la función año y me devuelve, como vemos aquí, el año, ¿no? Abro paréntesis, número de serie, selecciono mi celda y me va a volver el año, perdón. Entonces, asimismo, a más del año, nosotros tenemos la parte de lo que son mes, la parte de lo que es día, la parte de lo que es hora, ¿ya? Hora, y bueno, y una hora número, ¿ya? Y bueno, la parte también de lo que es, bueno, y otra parte por aquí, otra función, ¿no? Que luego lo vamos a explicar. Perfecto. Entonces, vamos a dejarla, por ejemplo, en mes, ¿ya? Que me devuelva qué mes el de ahí. Esto me serviría, como dijimos, tal vez para un cálculo de horas, por ahí, para calcular tal vez alguna edad o algún otro dato así similar, ¿no? Pero tenemos una función automatizada, solo coloco igual y vamos a ponerle, por ejemplo, ahora, abre y cierra paréntesis, esto no tiene ningún dato dentro, y al darle un enter me va a devolver la fecha actual, ¿no? Entonces, se supone que esta sería la fecha o la función que me va a devolver a mí y yo no tengo que actualizarla luego, sino que me devuelve la fecha del día que estamos hoy, en este caso el día que se está grabando esta clase, 23 de agosto, ¿ya? Entonces, eso quedaría como que ya hay, ¿no? Entonces, como ven ustedes, ahí vamos más o menos armando lo que es la parte de agregar más funcionalidades a nuestra factura. Perfecto, entonces eso ha sido todo en cuanto a lo que es nuestra parte de la clase del día de hoy. Voy a ahora pasar a explicar lo que es la parte de la actividad. En la actividad que vamos a hacer, vamos a elaborar una libreta de estudiantes. Vamos a colocar ahí mínimo 5 materias y vamos a usar por lo menos 5 funciones y fórmulas, ¿ya? Entonces las funciones y fórmulas quedan a su elección, si ustedes quieren, aunque sí sería recomendable e importante, por ejemplo, colocar una función búsqueda para buscar, según el estudiante, me aparezcan qué notas tiene, ¿no? Pero no hay problema en eso. Ustedes pueden utilizar las que ustedes quieran, pero deben haber por lo menos 5, ¿ya? Entonces, vamos a colocar también por ahí en la parte de la tarea qué funciones nomás utilizamos, ¿no? Por ejemplo,
estaba colocando yo por aquí, izquierda ya sería una, concatenar dos, longitud 3, pero eso es en el caso de generar un correo electrónico, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar esas, por ejemplo, para, qué sé yo, calcular la suma, calcular el promedio, hacer una búsqueda, vamos a escribirle así mismo la cantidad de fórmulas, ¿ya? Que aplicamos o que colocamos. Bien, entonces esa tarea o esa actividad va a estar colocada ahí, ¿ya? Listo, entonces recuerden que tal vez cualquier pregunta o duda la podemos hacer. Vamos a agregar también la parte de lo que es un foro al final de cada uno de los capítulos para que podamos hacer, y también a través de lo que es la parte de los comentarios en esta clase de video, ¿sí? Entonces eso ha sido todo por esta clase, nos vemos en la próxima. Un gusto.